Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Arranca una semana clave, hoy es lunes y es la primera jornada de negociación del mes de junio. Es 3 de junio y en apenas otros 3 días llegaremos a esa cita clave con los mercados, reunión del Banco Central Europeo en el que, salvo lo que sería un auténtico shock, el Banco Central Europeo moverá por delante de la Reserva Federal y recortará tipos en 25 puntos básicos. Es, sin lugar a dudas, el gran punto de atención de los mercados en un momento en el que no dejan de mirar, de atender a las publicaciones de la macro, a los discursos de las voces más autorizadas para ver cómo se va escribiendo ese calendario de relajación de la política monetaria. De momento la cita llega el próximo jueves y los mercados hoy, mirando sobre todo al mercado americano, vemos cómo apuntan en esos futuros movimientos tímidos pero de avances para arrancar semana, mes y sobre todo cuenta atrás para los bancos centrales. No será hasta la próxima cuando escuchemos a la Reserva Federal en lo que se da por descontado esa pausa y análisis detallado sobre cuál está siendo la lectura en esa batalla contra la inflación. Todo esto, por supuesto, en una mañana en la que, con permiso de la política monetaria, la última hora lo están escribiendo realmente esa cumbre tecnológica que se está celebrando en Asia. Y que tiene como claros protagonistas a los gigantes de los semiconductores, a los gigantes de la inteligencia artificial y lo que está siendo la consecución de anuncios en ese rally, en ese frenesí por desatar y ser el primero en encabezar esa lucha por el desarrollo de la inteligencia artificial. Anoche nos acostábamos con el anuncio por parte de Nvidia que hablaba ya de quién es ya el sucesor de Blackwell. Se llama Rubin, es su próximo chip de nueva generación y de hecho el anuncio llega apenas 3 meses después de haber hablado de la llegada de ese Blackwell que se va a extender este año. Pues bien, todavía no se ha terminado de llegar, de suministrar esos Blackwell. Ya Nvidia habla de esos nuevos chips de inteligencia artificial aún más desarrollados, los Rubin, y AMD acaba de sorprender lanzando y respondiendo con más anuncios, la rival estadounidense de Nvidia, tratando de poner también lo que es, sin lugar a dudas, ese gran protagonismo, esa gran batalla tecnológica que ahora mismo se está escribiendo a golpe de anuncios en esa cumbre tecnológica, conferencia Computex en Taipei, que tiene a los grandes protagonistas del mercado reuniéndose y defendiendo los que son sus grandes apuestas en esa batalla, como decimos, por encabezar ese desarrollo de los programas de inteligencia artificial generativa que está desatando esa competencia vertiginosa. Son, sin lugar a dudas, los grandes protagonistas con nombre propio del mercado en una mañana en la que, por supuesto, por parte de la macro lo que ha llegado es la publicación de esos PMIs en Asia, que también son otros de los grandes protagonistas, y en un momento en el que además hemos visto cómo la manufactura en China, el PMI de Caixin, en contraste con lo que fue el dato oficial de la semana pasada, lo que constata es ese comportamiento, el crecimiento en las fábricas de China al ritmo más rápido en unos 2 años, con fuerte producción y con nuevos pedidos, mientras que también hemos conocido el PMI manufacturero en China, que crece por primera vez en 2 años. Pero con permiso de esos datos, con permiso de los mercados, la geopolítica sigue abriéndose hueco y captando gran parte del protagonismo a esta hora de la mañana. La atención, sin lugar a dudas, está puesta en Oriente Medio. Apenas han pasado 3 días desde que el viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pusiera sobre la mesa un plan de paz para Gaza, un plan que incluye varias fases, desde lo que es la liberación de rehenes, un alto el fuego, y que ahora está sobre la mesa. No hay confirmación oficial, aunque sí mensajes de que Israel podría aceptarlo en medio de las presiones internas por parte de Netanyahu, con las filas más duras con los ultraconservadores, advirtiendo que podría romperse
esa coalición de gobierno se acepta ese alto el fuego y en un momento en el que Estados Unidos, Anthony Blinken, su jefe de la diplomacia, está instando a Israel oficialmente a aceptar esa propuesta de paz y en un momento en el que se espera también la respuesta de Hamás, del movimiento de resistencia islamista. Lo que están diciendo las fuentes es que podría aceptarse ese plan, aunque de momento no hay nada seguro y el temor está en que una vez que se liberase a los rehenes por parte de Hamás, lo que piensan es que Israel podría retomar el asedio en ese objetivo por destruir al movimiento de resistencia islamista, a los terroristas de Hamás, que fueron quienes dieron esos atentados sorpresivos del 7 de octubre, desencadenando este conflicto, esta guerra. Clave, por tanto, cuál vaya a ser la respuesta. De momento se está a la espera de que haya una confirmación oficial, aunque sí ha habido un asesor del gobierno de Netanyahu apuntando a que el gobierno de Tel Aviv podría aceptar ese plan de paz y, por supuesto, un momento en el que el otro gran punto caliente del mapa nos hace mirar a la guerra en Ucrania. Y clave lo que acaban de decir por parte también de las voces, un portavoz de la Casa Blanca señalando, y lo ha dicho en unas declaraciones, en una entrevista a la ABC, que Joe Biden no quiere ser responsable de la Tercera Guerra Mundial. ¿A qué viene esa respuesta? Sobre todo por esa pregunta en una entrevista a la ABC, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha querido despejar toda duda después de ser preguntado sobre qué es lo que se espera, si temían esa posibilidad después de que Estados Unidos haya aceptado que Ucrania utilice las armas contra territorio ruso. Y lo que ha dicho John Kirby es que por parte de la Casa Blanca, por parte de Joe Biden, lo que se ha aprobado es que se utilice en puntos concretos y en respuesta a zonas cercanas a Kharkov para disparar contra los emplazamientos militares o las posiciones de armas, señalando, por supuesto, que el objetivo de Biden lo que quiere es elevar esa ayuda, pero no intensificar el conflicto. Y, por supuesto, clave también lo que está pasando en las últimas horas y en las declaraciones que ha puesto sobre la mesa el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha participado en unas conferencias, en un diálogo en la Conferencia de Seguridad de Asia que se celebra en Singapur y desde donde ha acusado a China, al gobierno de Pekín, de boicotear la cumbre de Suiza. Recordemos, la próxima semana, los días 15 y 16 de junio en Ginebra, se va a celebrar esa conferencia de paz a la que Rusia no está invitada y Zelensky acusa a China, acusa al gobierno de Pekín de utilizar a sus diplomáticos para disuadir a muchos países de participar en esta cumbre. Acusación directa contra China en un momento en el que además se ha vuelto a denunciar a la política rusa, advirtiendo como el Kremlin también está amenazando con bloqueos de bienes como exportaciones agrícolas o productos químicos. Es, sin lugar a dudas, el gran punto de atención, esa conferencia de seguridad en Asia, esa conferencia en la que no se contaba, pero ha participado Zelensky, y en el que, ojo, porque también ha hablado China y lo que ha dicho y ha lanzado una advertencia contra cualquiera que pretenda separar a Taiwán de Pekín y con el tono más severo ha señalado que se enfrentará a la autodestrucción. Conferencia de seguridad en Asia en la que, sin lugar a dudas, Zelensky acusa a China por lo que es, asegura, una política con la que trata de boicotear esa cumbre en Ginebra y en la que, por supuesto, los grandes puntos de atención siguen también con la aceptación por parte de Israel, aún no se ha conseguido de manera oficial, de ese plan de Joe Biden para Oriente Medio y a la espera de una respuesta de Hamás. Biden mirando sin lugar a dudas, a Oriente Medio, como también ese mensaje de que Biden no quiere una tercera guerra mundial, pese a apoyar ese uso armamentístico contra el suelo ruso.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana. Seguimos en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión, en una jornada en la que, sin lugar a dudas, la última hora se escribe en clave de esos datos, de esos indicadores adelantados que son los PMIs. La actividad manufacturera de China ha crecido al ritmo más rápido en unos 2 años, con fuerte producción y en la lectura de los nuevos pedidos. Según el PMI de Caixin, la encuesta refleja el efecto de la política industrial que está llevando a cabo el gobierno de Xi Jinping y que está surgiendo ese impacto. El índice en 51,7 en mayo, desde los 51,4 del mes anterior y marcando el ritmo más rápido desde junio de 2022, por encima de lo que se esperaba. Una lectura que contrasta con la encuesta oficial del viernes, que mostró una caída sorpresiva en la actividad manufacturera, lo que apunta a un panorama mixto de la industria en expansión. Se cree que la encuesta de Caixin, eso sí, en el análisis, según los expertos, está más sesgada hacia las empresas más pequeñas y orientadas a la exportación que el PMI oficial, mucho más amplio. Según los encuestados, la producción se ha visto respaldada por unos mayores flujos de nuevos trabajos, ya que una mayor demanda nacional y global ha respaldado el interés de los clientes en nuevos productos. Sin embargo, los nuevos pedidos de exportación han crecido a un ritmo mucho más lento en comparación con el máximo de 41 meses que se registraba el pasado mes de abril. Y la actividad fabril de Japón se ha expandido por primera vez en un año en el mes de mayo, según el PMI de Caixin. Sin embargo, el crecimiento general ha sido modesto y la demanda aún está contenida, mientras que la debilidad del yen ha elevado el costo de algunos productos importados para algunos productores. El índice PMI del sector manufacturero ha subido a 50,4 desde el 49,6 en abril, lo que supone dejar y pasar del terreno de contracción al del crecimiento económico, y es sin lugar a dudas ese dato el que separa esa contracción en mayo de 2023. Y por supuesto, con permiso de esos datos de última hora, clave a esta hora los grandes asuntos que escriben la crónica internacional, mirando a la geopolítica, mirando a Oriente Medio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha estado a Israel a aceptar la propuesta de alto el fuego presentada el viernes por el presidente Joe Biden. Según un comunicado del portavoz del departamento, Matthew Miller, Blinken ha hablado en las últimas horas con el ministro de Defensa israelí, con Yoav Gallant, sobre la propuesta para lograr un alto el fuego total y completo en Gaza, como parte de un acuerdo de rehenes que permitiría también el aumento de la asistencia humanitaria en toda la franja. Según Miller, Blinken ha elogiado la disposición de Israel a concluir el acuerdo y ha afirmado que la responsabilidad de aceptarlo recae también en Hamás. Mientras tanto, desde el Cairo, el asesor de Seguridad Nacional, John Kirby, ha dicho que Estados Unidos espera una respuesta oficial de Hamás, del movimiento de resistencia islamista, al plan de Biden para Gaza, pero asegura que parece que hay expectativas de que podría tener una buena aceptación, aunque oficialmente lo que hay son reticencias y rechazo hasta el momento. Mientras, y tras la reunión del gabinete israelí de este domingo, no hay una decisión tomada tampoco por parte de Tel Aviv, y lo que sí se ha filtrado es que Netanyahu se encuentra bajo la presión del ala más dura, de los más anti-islamistas, en un momento en el que están amenazando con romper la coalición del gobierno. Por su parte, Hamás no se fía de Israel y teme que en la segunda parte del plan pudiera volver al asedio. Apenas han pasado 3 días de que Estados Unidos presentase ese plan para resolver el conflicto entre Israel y Hamás, y a falta de una confirmación oficial, todo apunta a que Israel aceptaría el plan de Estados Unidos. Según ha informado un asistente del primer ministro Benjamín Netanyahu, el gobierno ha aceptado un acuerdo marco para poner fin a la guerra en Gaza. Consideran que no es un buen acuerdo y que necesita mucho más trabajo, pero lo aceptarían. En una entrevista con The Sunday Times de Gran Bretaña, Ophir Falk, principal asesor de la política exterior de Netanyahu, ha subrayado que lo que quieren desesperadamente
es que todos los rehenes sean liberados. Biden, cuyo apoyo inicial a la ofensiva de Israel ha dado paso a una crítica abierta ante el alto número de civiles fallecidos, presentó el viernes ese plan de 3 fases para poner fin a la guerra. La primera fase implica una tregua y el regreso de algunos rehenes retenidos por Hamás, después de los cuales las dos partes negociarían el cese indefinido de las hostilidades para una segunda fase en la que los restantes rehenes quedarían libres, incluido militares, y el ejército se retiraría de Gaza. Finalmente, en la tercera parte de esa hoja de ruta planteada, se contempla un importante plan de reconstrucción para Gaza. En el discurso, Biden dijo que la última propuesta crearía un mejor día después en Gaza sin Hamás en el poder. Con todo, el asesor israelí ha reiterado la posición de Netanyahu de que no habrá un alto el fuego permanente hasta que se cumplan todos los objetivos de Israel. Y mirando a otro de los grandes puntos calientes del mapa, importante mirar a Estados Unidos y a la guerra en Ucrania. Joe Biden no quiere ser responsable de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, pese a permitir a Ucrania lanzar ataques contra territorio ruso con armas estadounidenses. En una entrevista a la ABC, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, ha respondido así a la pregunta de si Washington no se arriesgaba a verse arrastrado al conflicto en Ucrania después de permitir a Kiev ataques contra territorio ruso. Kirby ha detallado además cómo Estados Unidos ha lanzado una autorización, pero con señalizaciones hacia un territorio preciso. En concreto, dice que se ha permitido a las Fuerzas Armadas ucranianas llevar a cabo ataques con armamento de fabricación estadounidense en emplazamientos militares, posiciones de armas, logística o bases de operaciones que los rusos están utilizando para crear zonas de amortiguación en las áreas rusas cercanas a Kharkov. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a China de ayudar a Rusia a boicotear la conferencia de paz de Suiza prevista para la próxima semana, al presionar a otros países para que no asistan. Una cita que, recordemos, se celebrará los días 15 y 16 de junio y a la que, recordemos, no está invitada Moscú. Declaraciones de Zelensky que ha lanzado en la Conferencia de Seguridad de Asia, justo después de que el Ministerio de Exteriores chino señalase que Pekín no va a asistir a la cumbre. En su discurso, Zelensky ha vuelto a denunciar la política rusa. Asegura que el Kremlin amenaza a otras naciones con bloqueos de bienes, como exportaciones agrícolas, productos químicos y altos precios de la energía. En su discurso ha señalado que la cumbre de Suiza se centrará en 3 puntos: la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y el regreso de los niños ucranianos secuestrados desde Rusia. Y en el marco de la conferencia de seguridad clave, sin lugar a dudas, el mensaje que ha puesto sobre la mesa Pekín. China ha lanzado una advertencia contra cualquiera que pretenda separar a Taiwán de Pekín y, con el tono más severo, ha señalado que se enfrentará a la autodestrucción. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, ha enviado este mensaje en Singapur, donde el almirante ha instado a todas aquellas fuerzas que busquen la independencia de Taiwán a que abandonen esa ilusión y regresen al camino que señala es el correcto, el de la reunificación. En respuesta a las preguntas, Dong ha reiterado la posición de China de que Taiwán es parte de China y ha señalado que Pekín está comprometido con la reunificación pacífica. Recordemos que Taiwán es una isla democráticamente autónoma que celebró elecciones a principios de año y el pasado 20 de mayo su nuevo presidente asumió el cargo con un discurso muy independentista que enfadó a China. El ministro chino ha culpado a las fuerzas separatistas de erosionar el principio de una sola China, que establece la opinión de Pekín de que tiene soberanía sobre Taiwán.
Y cuando son las 7:21 de la mañana, sin lugar a dudas, junto con la geopolítica, la batalla tecnológica sigue escribiendo gran parte del protagonismo de las últimas horas, ese frenesí en la carrera de la inteligencia artificial que ha puesto sobre la mesa dos nuevos anuncios en la feria de Taipei. El último anuncio de la mano de AMD, que acaba de presentar sus últimos procesadores de inteligencia artificial apenas horas después de que Nvidia anunciase los de su próxima generación. Sobre lo que ha dicho AMD, nuevos modelos y un plan detallado para desarrollar chips de IA durante los próximos 2 años en un intento por desafiar al líder de la industria. En la feria de tecnología Computex en Taipei, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, ha presentado el acelerador MI325X, que estará disponible en el cuarto trimestre de este año. Un lanzamiento que ha llegado en un momento en el que la compañía trata de ganar terreno sobre Nvidia, que actúa ahora mismo como el que domina el mercado de semiconductores y controla alrededor del 80% de su participación. AMD también ha presentado la próxima serie de chips, los MI350, que se espera que estén disponibles en 2025 y se basará en una nueva arquitectura de chip. Pero el anuncio de AMD ha llegado apenas después de que Nvidia sorprendiera con el anuncio de su nueva generación de chips de inteligencia artificial, los que van a suceder a ese modelo anterior, ese Blackwell, que apenas se anunció hace unos meses, en marzo, y que se va a distribuir a lo largo de este 2024. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha anunciado la nueva arquitectura de chips de IA denominada Rubin. Se trata de una nueva familia de chips que incluirá nuevas tarjetas, esos procesadores gráficos y procesadores centrales, lo ha dicho en la conferencia Computex en Taipei. El chip Rubin llega cuando ese modelo Blackwell, que todavía está en producción, se espera que sea enviado a los clientes este año. Ese anuncio por parte de Huang parece acelerar ya el ritmo frenético del desarrollo de los chips de IA avanzados, y el directivo ha subrayado el compromiso de Nvidia de lanzar nuevos modelos a un ritmo anual, cuando hasta ahora la compañía había estado operando con un programa de actualización de chips menos exigente en el plazo de 2 años. Y antes de ir al análisis importante, la decisión que hemos visto del mayor cártel petrolero del mundo y sus aliados de la OPEP+, que ha acordado prolongar los recortes a la producción de crudo en 2024 y 2025. Los países, que incluyen a Rusia, buscan equilibrar así el mercado del crudo ante la caída de la demanda e impulsar los precios. Actualmente el grupo ha reducido el ritmo de bombeo por 5,86 millones de barriles al día, el 5,7% de la demanda global. Tras el encuentro en Riad este domingo, han pactado convocar la próxima cita el 1 de diciembre de 2024, donde se revisarán esos recortes. Tiempo, por tanto, para ir al primer